Lucas capítulo 12, versículo 8 al 12, vamos a esta mañana. Vienen unos textos maravillosos, hermanos, de Lucas ahora. Lucas sigue con el tema, sigue con el contexto del rechazo de los fariseos. Vamos a leer el texto y luego vamos a orar. Lucas 12, 8, 12. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. A todo aquel que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Vamos a orar de a dos, o tres, o de a uno, que ahí no quiere cruzarse, por el mensaje. No solamente por el mensaje, sino por lo que van a oír el mensaje, tanto aquí en este auditorio como donde esté llegando o llegue la semana. Oramos por el mensaje. Siguiendo el pensamiento de Lucas, aquí en versículo 8 estamos viendo que el Señor sigue hablando a sus amigos, a sus discípulos, como en el versículo 4, más os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, después nada más pueden hacer. Recuerden que Él le había advertido no temer a los hombres, eso vimos el domingo pasado. Que no sean dominados por ese temor que inevitablemente les llevaría a la hipocresía, tema que tocamos varios domingos atrás, en el capítulo 12, versículo 1 y 2, cuando el Señor le dice, guardaos de la hipocresía de los fariseos. El temor a los hombres puede llevar a eso. Que ellos realmente teman a Dios, versículo 5, que Él tiene el poder y Él echará a estos hombres que matan el cuerpo al infierno, al mismo infierno. Cierra diciendo, y no teman porque yo tengo cuidado de ustedes, de cada uno de ustedes. Aunque caigan al suelo como los cabellos, aunque sean tenidos tan en poco como los pajarillos, ustedes valen mucho más que muchos pajarillos. Ustedes valen para mí, no teman. Pues, versículo 7, ustedes valen más que muchos pajarillos, aunque caigan al suelo, aunque sean tenidos un poco por el mundo. Hermoso. Pero ahora sigue, dice, les digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Sigue sus advertencias, y dentro de estas advertencias que vamos a ver del versículo 8 al 12, podemos ver que el Señor está mostrando las marcas de un verdadero discípulo. Dos marcas de un verdadero seguidor, de un verdadero cristiano, de un verdadero discípulo. En primer lugar, el verdadero cristiano confiesa a Cristo. Les digo el bosquejo rápidamente. Es sencillo, pero está en el texto. Sale del texto mismo. Confiesa a Cristo en contraste con los que no lo confiesan y los que contradicen el mensaje. Contradicen el Evangelio. Y en segundo lugar, el verdadero cristiano, el verdadero seguidor, sería caracterizado por ser controlado por el Espíritu de Dios. Es controlado en los momentos más difíciles, es controlado por el Espíritu de Dios. Así que vamos a ver en primer lugar, la primera marca de un verdadero seguidor. ¿Cómo me doy cuenta que una persona puede ser verdadero seguidor? Confiesa a Cristo a lo largo de su vida. Su vida es una confesión continua de Cristo. Os digo, vamos a leer el versículo 8 y 9, así como un poquito de... Os digo
que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El tono con que el Señor está hablando acá, el tono que está hablando es de juicio. El escenario es todo un grupo de líderes que le está rechazando y pronto van a pedir su cabeza, pronto van a tramar matarlo. Y él acá hace una evidencia: todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre, es el título predilecto del Señor de identificación, como lo vimos en Lucas, le confesará delante de los ángeles de Dios. 2 veces menciona a los ángeles de Dios, eso es en tono de juicio. Mateo 13 lo muestra como delante del Padre, está hablando algo de juicio. No da detalles de ese juicio, pero está diciendo cuidado. Ahora, tenemos que ver lo que está diciendo y lo que no está diciendo. No está diciendo que se pierde la salvación si usted no predica a Cristo. Me adelanto un poquito, porque muchas personas pueden decir: mira que si no predicas, perdés la salvación. Esto es lo que creen, ¿saben quiénes, no? Los testigos de Jehová, dentro de toda la herejía que tienen. No está diciendo eso. Vamos a estudiar el texto. La palabra confesar es homologeo y significa estar de acuerdo, decir una misma cosa, es afirmar lo que está de acuerdo con respecto a una persona, es afirmar. Romanos 10, el apóstol Pablo, versículo 8 en adelante, dice: esta es la palabra de fe que predicamos. Aparece 2 veces esta misma palabra: homologeo, decir lo mismo, estar de acuerdo, decir algo verdadero de una persona, decir algo verdadero. Homologeo. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Lo conocen? Muchos lo han leído en muchos folletos cristianos. Y es un texto que muchas veces es sacado de su contexto y ha hecho estragos en lo que es el evangelismo. Esta es la palabra de fe que predicamos: que si confesares, homologeo, con tu boca que Jesús es el Señor, curios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es interesante que el texto que leemos del versículo 8 al 12 tiene relación con la boca. Miren, versículo 8: confesar delante de los hombres, negar delante de los hombres, versículo 9, dijere, versículo 10, alguna palabra, blasfemar, se blasfema con la boca, ahí el mismo versículo. Versículo 11, no se preocupen por qué habréis de responder, la palabra es apología, que lo vimos a la mañana, me estoy adelantando al estudio. Apología, dar defensa. Y el versículo 12, el Espíritu Santo, no se preocupen por el Espíritu Santo, os enseñará en la misma hora que habéis de decir. Todo se refiere a la boca, a lo que sale de nuestra boca. Pero Pablo dice en capítulo 10, versículo 10, que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este versículo muchas veces lo hemos usado para hacer evangelismo. Le predicamos rápidamente el evangelio a alguien y le hacemos hacer esta oración porque creemos que es una oración. No es una oración. Dice: mirá, la Biblia dice que si confesares con tu boca, ¿vos crees que Jesús es el Señor? Sí, creo. Bueno, decirle así: yo creo en el Señor Jesús, porque tenés que confesar con tu boca, lo que hay en tu corazón tiene que salir de tu boca. Y le hacen repetir esta oración, este texto como una oración. Y no es eso. Esto es una afirmación que el apóstol Pablo está dando. Homologeo,
decir una verdad, decir lo mismo. Miren, no es un simple reconocimiento de que Él es Dios y Señor del universo. Los demonios creen eso. Los casos de endemoniado que vemos en los evangelios, lo hemos visto en Lucas, aún los mismos demonios reconocían la deidad de Cristo. Hasta escatología sabían. No los mandes al abismo, antes del tiempo. Así que no se trata de una oración. Esta frase incluye un arrepentimiento y un sometimiento incondicional y sincero al señorío de Cristo. Romanos 10. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Pero no tenemos que hacerle decir eso. Tienes que creerlo. Vamos un poquito a la historia. La idea de que una persona, a lo que Pablo le escribía a los romanos, tenga que decir Cristo es el Señor, Cristo es el Curios, estaba diciendo que César, el emperador, no lo era. Y César se proclamaba para sí mismo el emperador como deidad, como un Dios, a los cuales todos le debían reverencia y adoración. Por eso las monedas que tenían en su cara, la cara de César. Una persona que se declaraba cristiana y decía Cristo es mi Señor, era una sentencia de muerte. Confesar a Cristo y predicar a Cristo como Señor era muerte y persecución. Era ir a los leones del Coliseo romano. ¿Se entiende un poco? No es ir a la plaza de San Miguel y hacerle decir esta frase. Este es el contexto de Romanos 10. La persona que confesaba, homologeo, decía la verdad del Evangelio a otro, evidenciaba salvación porque se jugaba la vida. Hoy no. Hoy no es así. Entonces, confesar a Cristo implica una confesión, una convicción de quién es Él para nuestra vida, y es más que creer, es conocerle. Por eso os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. A mí me viene, cuando leía esto, enseguida, aunque leía varios comentarios y no tiene nada que ver con Pedro, a mí me venía a la mente Pedro. A mí me vino enseguida a la mente. Aunque la negación de Pedro no fue constante, fue temporal, fue única, y recibió la restauración del Señor personal, tierna, confrontativa, la mirada del Señor a los ojos de Pedro, y Pedro salió llorando amargamente. A mí me vino a la mente Pedro, porque el contexto está hablando, diciendo, versículo 4, que decía, no temáis. ¿A quién? A los hombres. Y acá se relaciona, confiesen y no teman a los hombres que matan el cuerpo, porque lo iban a hacer. A mí me vino a la mente Pedro, y les leo el texto porque están en Juan, esperen, me pongo los anteojos, Juan 13:36, miren esto. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Juan 13:30, el Evangelio de San Juan 13:36. ¿A dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Tan intemperante Pedro, tan impulsivo. Mi vida pondré por ti, Señor. Versículo 38 de Juan 13. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y una cualidad de un verdadero cristiano es que, una característica de un verdadero cristiano es que confiesa a Cristo. Por supuesto, la negación de Pedro fue temporal, pero confiesa a Cristo, comparte de Cristo. Es un fruto que sale
del corazón del cristiano. Comparte a Cristo. Hebreos 13:15 dice así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Y uno puede decir, bueno, pastor, pero yo canto acá con el hermano Marcos, yo veo Marcos alaba y hace sacrificio de alabanza por traer su guitarra y dirige la alabanza y nosotros también. No está hablando de eso. Es decir, fruto de labios que homologeo, que confiesan su nombre. Esa es una forma de alabar a Dios. Confiesan a Cristo. ¿Sabía eso? Hebreo lo dice. Alabo a Dios cuando comparto de Cristo. Hechos 9 del 10, le voy a la hermana si lo puede leer, del 10 al 22, que esta mañana lo veíamos en el curso del Evangelio. Es la primera evidencia de un cristiano. Es lo primero que hace una persona cuando conoce a Cristo. Hechos 9 del versículo 10 al 22, por favor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Tengo un montón de pasajes para traer, pero yo elegí algunos que son más enfáticos, más precisos, y hasta los marqué. Hay detalles importantísimos en Hechos 9. En primer lugar, que el primer fruto de conversión de Pablo fue que se bautizó. Creo que lo vimos el domingo pasado. Una persona que conoce a Cristo quiere identificarse con Cristo. Acá hemos tenido personas que han hecho el curso del Evangelio 459 veces, y uno le pregunta: ¿qué, te vas a bautizar? No, no estoy pensando. Todavía no están pensando. Usted lee, este son de 3 paréntesis, lee Hechos y ve que todas las personas que conocían a Cristo, el Felipe el eunuco le dijo a Felipe: acá hay agua, ¿quién pide? Eduardo, ¿recuerdan de Eduardo los que venían? Dice: ¿cuándo paso por el bautisterio? No, Eduardo, hay que hacer, vamos a estudiar doctrina un poquito, el Evangelio.
fue bautizado. Y enseguida, versículo 20, predicaba a Cristo. ¿Y qué predicaba? Que era el Hijo de Dios, la deidad de Cristo. Por supuesto, Pablo tenía un montón de información y formación académica, bíblica, para llamarlo así, del Antiguo Testamento. Era instruido él. Sabía lo que implicaba la frase Hijo de Dios, deidad. Por eso dice, todos estaban atónitos. Tenía contenido la predicación de Pablo. Y dice, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocaban a este nombre? Porque habían prohibido ya los fariseos, los sacerdotes, predicar. Eso es lo que estamos viendo ahora. Y no solamente eso, demostrando que Jesús también, deidad y carácter mesiánico. Versículo 22, confesar a Cristo. Pero versículo 9 dice, más el que me negare delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios. El que me esté negando, que se caracteriza por negar, por contradecir, por desconocer, por rechazar, esa es la traducción de negar, delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Mateo 10:32 dice, por tanto, el que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Hace la diferencia? Tiempo atrás el Señor había dicho lo mismo, con esa diferencia. Vuelve a repetir el concepto. Esto estaban haciendo los fariseos, esto estaban haciendo los escribas, esto estaban haciendo los intérpretes de la ley, negando a Cristo delante de los hombres. Estaban negando su deidad. ¿Quién es este? Solo Dios puede perdonar pecados. ¿Quién es este? Aquí Jesús aparece asumiendo, dijo un autor, doble rol: abogado de los creyentes ante su Padre y es fiscal de los incrédulos. Tremendo. Fiscal de los incrédulos. En Romanos 2, versículo 16, en el día que, según mi evangelio, dice el apóstol Pablo, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. ¿Quién juzgará a los hombres en el fin de los tiempos? Jesucristo. Ahora es el Salvador, ahora es el abogado, pero se transformará en el juez en el tiempo final. Lucas 22 nos muestra cómo Pedro lo negó 3 veces. ¿Y sabe por qué cito Lucas 22? Porque por la forma tan rabiosa que Pedro niega al Señor. Miren, el leo, es impresionante, porque se desprende el mismo término que el Señor usa acá en el versículo que estamos viendo. Es el mismo término que en el versículo 9, negar. Habiéndole arrestado, se lo llevaron, Lucas 22:54, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, mas Pedro le seguía ya desde lejos. Después de encender ellos la hoguera en medio del patio y sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y una sirvienta, al verlo sentado junto a la lumbre, fijándose en él detenidamente, dijo, también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, yo no le conozco. Versículo 58, un poco después, otro al verlo, dijo, tú también eres uno de ellos. Pero Pedro dijo, hombre, no es cierto. Pasado como una hora, otro insistía diciendo, ciertamente este estaba con él, pues también es Galileo. La tonada lo identificaba. Pero Pedro dijo al hombre, yo no sé de qué hablas. Y al instante, impactante, esto es impactante lo que Lucas vamos a ver. Al instante, estando él todavía hablando, cantó un gallo. Pedro habrá odiado el gallo toda su vida. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y las miradas se encontraron, versículo 61. Y recordó Pedro la palabra del Señor,
como lo había dicho antes que el gallo cante hoy, me negarás 3 veces, saliendo fuera, lloró amargamente. La palabra negar es la misma que aparece en el versículo 9, que es aparneomai, y significa negar completamente que se conoce a una persona, desconocer, rechazar, abstenerse, desconocer. Terrible, ¿no, Pedro? Pero qué lindo ver la restauración después. Fue temporal. Hermanos, nos puede pasar a nosotros que por miedo, te viendo el encargado de la empresa, es así que vos vas a una iglesia. Yo no estoy de acuerdo con los evangelios. Y vos por temor decís, mejor cierro la boca a ver si pierdo el puesto. Ahora, el tema es si eso es una constante. Pero Pedro le negó. Lo increíble de esto es que es el mismo término, ese término negar, es el mismo que aparece en nuestro versículo 9 de Lucas 12. El que me negare, yo también le negaré, le desconoceré completamente, le rechazaré, me abstendré de él, negaré completamente a esa persona. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino del cielo, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros, muchos milagros. Entonces les declararé, versículo 23 de Mateo 7, jamás os conocí. La primera evidencia de un verdadero cristiano es que confiesa a Cristo a lo largo de su vida. En contraste con una persona que lo niega, lo rechaza, lo desconoce, sabe de él, pero lo niega. Esa es la persona que la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero habrá también, no solo a los que no le confiesan, sino a los que se oponen y contradicen el Evangelio. Versículo 10, por favor. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. El verdadero cristiano, el verdadero seguidor se caracteriza por confesar de Cristo, se esfuerza, como el apóstol Pablo, de alguna manera a que la persona llegue a Cristo. Ora por los incrédulos, le interesa que llegue a la salvación su familia, que llegue a la salvación sus amigos, que no vayan a ese horrendo lugar que es el castigo eterno. No es apático, tiene empatía por el mundo, por los perdidos. En contraste con los que lo niegan constantemente y los que contradicen. Ahora, este pasaje ha traído mucha confusión y muchas iglesias lo enseñan como que es el pecado imperdonable. Hoy día también blasfemar contra el Espíritu Santo. No podés decir que el Espíritu Santo no haga milagros o no dé lenguas o no haga sanidades. Si decís eso, estás blasfemando contra el Espíritu Santo. No está hablando de eso. No está diciendo eso este pasaje. Este pasaje está tomado de Mateo, capítulo 12, y la blasfemia del Espíritu Santo está relacionada con la acción de rechazar a Jesús como Mesías. La blasfemia contra el Espíritu de Dios es rechazar el testimonio de Cristo. Esa es la blasfemia. Mateo 12:22 dice, entonces le trajeron un endemoniado ciego y mudo y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Cuando oyeron los fariseos, dijeron,
Este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Este es el contexto de la blasfemia del Espíritu Santo. Y el Señor, conociendo los pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Si yo expulso los demonios por Belcebú, el dios del estiércol, más fuerte el término todavía. ¿Por quién expulsan vuestros hijos? Lo vimos esto. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Más adelante, el Señor, versículo 31, el versículo 30 dice: que no está conmigo, está contra mí. Estoy leyendo Mateo 12, versículo 30. El que no recoge conmigo, desparrama. El contexto son los fariseos. Por esto os digo: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonada, ni en este siglo, ni en el venidero. Bueno, es un texto de juicio, hermano. Terrible. La blasfemia contra el Espíritu de Dios es rechazar su persona y ministerio. Juan registró en Juan 16 que el Espíritu Santo hace tres cosas: convence del pecado, ¿qué más? Justicia, ¿están despiertos? Y juicio. Esa es la acción que hace el Espíritu Santo para regenerarnos. Así que, por otro lado, hermanos, todos nosotros en algún momento fuimos incrédulos y blasfemos. Tomamos el nombre de Dios en vano, rechazamos el Evangelio, pero lo que está diciendo acá el Señor es una comunidad, un grupo religioso que estaba rechazando al Mesías. Esto fue algo histórico. Un tono muy fuerte de juicio contra Israel. La cortina se estaba cerrando. Dios estaba bajando, estaba trazando la línea de juicio. Ahora, lo interesante es que usted pregunta: bueno, ¿y hoy día se puede blasfemar? ¿Se puede hacer este pecado mortal? Hoy, como gentiles, nosotros, hoy una persona puede pecar mortalmente contra Dios, sí. ¿Pero cómo? Rechazando a Cristo. Rechazando la obra de Cristo, una persona, la ira de Dios está sobre él. Juan capítulo 3. Así que, hermanos, fue realmente un tono de juicio. Vamos a ver en Hebreos 6, por favor. Esta gente son personas que supieron la verdad y les dieron la espalda, sabían, llegaron a conocer el Evangelio, pero no se arrepintieron. Miren Hebreos 6, versículos 4 al 8, por favor. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo buscaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Esta próxima será a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Y termina por ser quemada, tengo las Américas. Bueno, es un texto difícil, ¿no? ¿Cuántos lo hemos leído? Pero, ¿a quién está destinada la carta? ¿Qué leímos recién? ¿Qué leímos recién? ¿Qué libro leímos? Hebreos. Está hablando de los hebreos, está hablando del pueblo judío. Hermano, lo que está diciendo aquí
que ellos fueron partícipes del Espíritu Santo. ¿En qué sentido? El Espíritu Santo les dio la revelación. Ellos supieron más que nadie en las Escrituras, estuvieron cerquita, en contacto con el Salvador y lo rechazaron. A eso se refiere el contexto de la blasfemia del Espíritu Santo. Rechazaron la obra de Dios, la obra del Espíritu. Hechos 7, no lo busquen, lo leo, pero estén despiertos. El domingo viene les tomo una prueba. Vamos a volver a los inductivos. Hechos 7, la apología, la defensa de Esteban, que es una maravilla, ahora lo vamos a ver. Hechos 7, Esteban, el primer, por decir así, el primer diácono que hace su defensa de 54 versículos, por decirlo. Esto fue una larga exposición de las Escrituras. Miren lo que dice, Hechos 7:51. Y vosotros, que sois duros de cerviz, esto es duro de cerviz, orgullosos, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, resistís siempre ¿a quién? Al Espíritu Santo, como hicieron vuestros padres, así hacen ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hacéis entregadores y asesinos. El tono es así, ¿eh? Vosotros que recibiste la ley, por disposición de ángeles, y sin embargo no la guardasteis. Imagina, versículo 54. Al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos, lo mataron. Pero en este texto tan impactante, Esteban dice: ustedes resisten siempre al Espíritu Santo. No estamos hablando, hermanos, que el Espíritu Santo te va a hacer temblequear y te va a hacer reír, y el Espíritu la risa, y retorcer en el asiento, arrastrarte y tal. Resisten la obra del Espíritu Santo, que habla al corazón, que convence de pecado, de justicia, de juicio. Hay gente que está resistiendo el Evangelio continuamente, y quizás vos sos uno de los que está resistiendo. Dios está hablando a tu vida, Dios te está dando el Evangelio continuamente, una y otra vez, y resistís. Sos parte, como estos que están entregando al justo y asesinando a Cristo. Esteban por eso lo odiaron. Odias a Dios. Hasta que no dejes de resistir, no vas a ser salvo. Eso es personas, por eso la primera evidencia de salvación es que confiesa a Cristo. No para de confesar a Cristo. Pero también el contraste, hay algunos que se lo oponen. Y el Señor está pintando ahora, miren muchachos, que viene un terreno hostil. Vienen épocas malas, pero los voy a animar. Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Naciste de nuevo? ¿Conoces a Cristo? ¿Confesás a Cristo? Quizás tenés que hacer un ajuste y decir: basta, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Tengo que hablar más de Cristo. No importa que sea mi gerente, no sea que sea mi jefe, un compañero en la escuela, un papá de una nena. Tengo que hablar, tengo que empezar a orar por los no salvos. Es tiempo de insistir con el Evangelio de nuestros hijos, nietos, sobrinos. ¿Qué haces con la verdad del Evangelio, por otro lado? ¿Ha transformado tu vida o estás resistiendo a Dios, rugiendo los dientes? Y por último, versículos 11 y 12, por favor, hermano. Cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Todo esto se cumplió.
Todo esto pasó y pasa. Le está diciendo, muchachos, la cosa viene fea. No teman a los que matan el cuerpo, teman a aquel que va a echar en el infierno a los que matan el cuerpo. Pero nuevamente les anima y les dice, cuando les trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis. La palabra tiene que ver ahí con estar en un estado ansioso. ¿Por qué habéis de responder? Y la palabra es apelar. Apolegomai, apología. Y significa defensa. Marta, quiero preguntar, ¿qué es apología? Defensa. ¿Vieron cuando ustedes ven en algunos programas apología del delito? La defensa del delito. No se preocupen por qué van a responder, le dice. Porque el Espíritu les guiará, les controlará de tal manera que van a decir lo que es correcto. Yo me voy a garantizar de que den testimonio en ese momento. Y el Espíritu Santo les enseñará, didáctico, les enseñará. Es lo que vimos en Hechos capítulo 7. Vosotros que sois duros de servicio, incircuncisos de corazón, resistís siempre al Espíritu Santo. Miren, va desde Abraham hasta el versículo 53, hace una exposición de Esteban. No tenía tablet, no tenía proyector que iba leyendo, no tenía una secretaria que le daba los apuntes, no tenía la Biblia. Parado ahí frente a los magistrados, Esteban hizo su apología. Pero hay algo característico de Esteban. ¿Qué tenía Esteban? Díganme ustedes. ¿Por qué lo eligieron? Era un hombre lleno del Espíritu. Lleno del Espíritu. Controlado por Dios. Hermanos, hoy día se cree, y quizás estás escuchando esto, que una persona llena del Espíritu es una persona que canta fuerte en la alabanza. ¿No? ¿Cuánto más? Díganme ustedes. Que se ríe, le agarra el Espíritu la risa, algunas de las cosas que vi. ¿Qué otra cosa? Que habla en lengua. Díganme, no hay problema. ¿Qué otra cosa? Una persona controla el Espíritu, ¿qué hace? No sé, salta, es efusivo. ¿Saben que la Biblia, siempre que habla que una persona es controlada por el Espíritu, proclama la palabra? Les leo algunos textos. Entonces Pedro, Hechos 4:8, lleno del Espíritu Santo, les dijo, y ahí lean la predicación del apóstol Pedro, es impresionante. Hechos 7, la apología de Esteban, la defensa de Esteban, lleno del Espíritu. Es más, dice que cuando lo miraron, vieron como el rostro de un ángel. Cuando estás lleno de Espíritu, proclamás, amás las Escrituras y das las Escrituras. Hechos 4:29, ahora Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hoy en día no. Señor, concede que hablemos en lenguas. Concede que seamos controlados por tu Espíritu. Empiezan a saltar y se van de un lado al otro. Esos creen. Con ellos no. La iglesia primitiva dice, mientras tiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús, porque los apóstoles eran del medio, hoy no hay más apóstoles. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban temblados, congregado tembló. Hubo una manifestación especial ahí en el libro de los Hechos. Pero dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y no empezaron a saltar. Versículo 31 de Hechos 4. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué hermoso. Qué hermoso. Esa fue una verdad una y otra vez en la vida de los apóstoles y en todo cristiano, bajo la influencia y bajo el control del Espíritu Santo y bajo la presión de todo tipo. Dios daría las palabras justas una y otra vez. Lejos que estos hombres puedan matar el cuerpo, no podían matar su fe, no podían cerrar su boca. Dios se aseguraría que al final de la vida de sus hijos, bajo cualquier situación, ellos confirmaran su fe en Jesucristo. Lejos de destruirles, esas pruebas terribles proporcionarían un verdadero escenario perfecto para que la fe brille. No pasa en nuestra vida. A veces Dios tiene que usar mucha presión
presionar un poco y ahí nuestra fe brilla. Qué hermoso era el domingo escuchar a Esther cantar y ver una niña que quería rendirse a Cristo y no sabía, al ver el testimonio en medio de la situación. Ahora, todos los apóstoles murieron sacrificados, dieron su vida, menos Juan. Pero en los momentos más terribles la fe brilló. Lucas 21:12, vamos terminando, y dice: pero antes todas estas cosas os echarán mano. Lucas 21:12. Os perseguirán, les entregarán en las sinagogas, a cárceles, los llevarán ante reyes, gobernadores, por causa de mi nombre. Esto, versículo 13 de Lucas 21, les dará oportunidad de testificar, dice Lucas 21:13. Esto les dará oportunidad de testificar. Por tanto, propongan en sus corazones no preparar de antemano vuestra defensa, vuestra apología. Yo les daré las palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Pero seréis entregados aún por padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de ustedes, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero yo les daré palabras y su fe brillará. Impactante. ¿Cómo en la iglesia primitiva cantaban himnos, predicaban el Evangelio, morían por causa de Cristo? ¿Cómo en la iglesia hoy se cambian de iglesia porque el hermano no les saludó? No viene a la iglesia porque hace frío. Voy a la iglesia porque no dormí toda la semana y es el día de dormir. Qué contraste, ¿no? Esta gente. En el momento más difícil, su fe va a brillar, va a crecer. Qué contraste con la iglesia cómoda, en muchos lados. Muchos, no es acá, no estoy hablando por San Miguel, en muchos lados. La gente toma la vida cristiana como que tiene que estar cómoda, si no, no va. Y uno lee Hechos y dice: wow, qué impactante. Daban su vida por eso. Hermanos, un verdadero seguidor, un verdadero discípulo confiesa a Cristo, conoce a Cristo, sabe en quién ha creído, como decía Pablo. Vive bajo su señorío. Un falso seguidor no comparte su fe, le niega. Su estilo de vida es una contradicción. No solo no lo confiesa, sino que le da la espalda a todo el testimonio verdadero del Evangelio. Desprecia el mensajero. No solo el mensajero, su peligro es el castigo eterno. Está en esa pendiente. El verdadero seguidor, en los momentos más duros que podemos caer en ansiedad, es cuando más el Señor nos da campo para testificar de Él. Él da palabras, Él da de nuevo, Él da la proclamación, nos llena del Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Que es verdad que muchas veces necesitamos momentos difíciles para proclamar y recordar que esa persona necesita a Cristo. Un mundo que se está perdiendo, Señor. Ayúdanos a insistir en nuestros hijos, en nuestras familias, en las personas que nos rodean, de llevar el Evangelio, Señor. Confesar a ti, Señor. Confesarte, Señor. Proclamarte. Orar por los incrédulos, Señor. Para que se arrepientan, alcancen salvación, Señor. La paz contigo, Señor. Y oramos por aquellos que todavía están dando la espalda a Cristo. Oramos, Señor. En tu nombre. Amén, Señor.